El tema de esta predicación le hemos colocado como título, aunque tiene un título ahí en la Biblia y habla del fariseo y el publicano, le hemos colocado a esta porción de la Biblia: cuando el evangelio no me cambia y sigo igual. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es poderosa? La palabra de Cristo cambia y transforma y hace nuevas a las personas. Usted y yo somos un ejemplo del poder de la palabra de Dios. Nos enseña la Biblia que la palabra de Dios tiene un poder tan grande que puede cambiar aquello que para el hombre es imposible. Sin embargo, cuando venimos a Cristo y somos partícipes de la vida eterna, comenzamos a vivir una vida cristiana en la cual muchas veces la palabra de Dios no está haciendo el cambio en nosotros, y no porque la palabra no tenga poder, sino porque no estamos dejando que Dios cambie nuestras vidas. Este pasaje que encontramos aquí nos habla de un momento en la vida del ministerio de Jesús. No perdamos de vista que todo esto comienza en el capítulo 17 de Lucas, donde tiene un encuentro con los fariseos, los cuales constantemente rechazaban el mensaje de Cristo. Leí esta frase en la semana en relación a un pastor que hacía un comentario al pasaje de Lucas 18, y él dijo lo siguiente, o mejor dicho, escribió lo siguiente: quiero hablar acerca de la pregunta que millones de personas se hacen a diario: ¿qué debo de hacer para cambiar? Dice este pastor: durante toda mi vida he escuchado de múltiples predicadores decir: es imposible tener un encuentro con el Señor Jesús y seguir siendo la misma persona. Y esto es cierto. Hemos escuchado muchas veces en nuestra vida como cristianos que es imposible tener un encuentro con Cristo y seguir siendo las mismas personas. Y es posible que en esta mañana, en este lugar, tú seas alguien que desde que nació y tiene uso de razón ha conocido de las cosas de Dios, pero tu vida no tiene un encuentro con Cristo. Vives una vida como la vive cualquier persona que no conoce al Señor. Vives una vida sin temor a Dios, irreverente a las cosas de Dios, viviendo una vida totalmente ajena a la voluntad del Señor Jesucristo. Es posible, porque déjeme decirle, hermano, amigo, que esta mañana aquí estás en este lugar. Si tú vienes a la iglesia y aún no tienes un encuentro con Cristo y le has entregado tu vida a Cristo, déjame decirte que eso no te hace salvo, te hace religioso. Y un religioso es aquel que conoce de Dios, pero no vive lo que Dios enseña. Se dice que México es un país cristiano. ¿Usted lo cree? Dice la INEGI que México es un país cristiano, que el 99% de la gente es cristiana. Eso es lo que dice la estadística. Pero en la práctica nos damos cuenta que no es así. Porque en el país de México, donde vive usted y yo, es un país donde hay mucha violencia, asesinatos, robos, etcétera. Entonces, realmente no es cristiano el que se tiene un título, es cristiano el que vive la palabra de Dios. Amén. Así es de que esta mañana Dios quiere hablar a tu vida y quiere desafiar tu mente, tu corazón, para recordarte que cristiano no es un título, es una vida que vive dentro de la voluntad del Señor. Mateo capítulo 19, versículo 16. Y dejo un apartado ahí en Lucas. Encontramos el pasaje de un joven que tuvo un acercamiento con Jesús. Usted conoce la historia porque quizás la ha leído muchas veces. Es un joven que vino a Jesús y le preguntó acerca de la vida eterna. Si yo le preguntara esta mañana a la iglesia en este lugar, ¿cuántos quieren ir al cielo? Yo creo que todos en este lugar, sin dudarlo, lo escuché, todos quieren ir al cielo. Nadie quiere ir al infierno, porque el infierno representa o nos habla de un lugar de tormento, ¿cierto? Entonces nadie quiere ese lugar, todos quieren ir al cielo. Pero nos enseña la Biblia que la única forma para ir al cielo es a través de Jesucristo. No hay otra manera de poder ir al cielo a menos de que sea a través de la obra redentora de Cristo Jesús. Encontramos en Mateo capítulo 19, versículo 16, a un joven, como muchos de ustedes aquí, que tienen una pregunta hacia Jesús y dice:
Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Estaba interesado por su alma. ¿Sabe que usted debe de interesarse por la eternidad de su alma? A usted le debe importar dónde va a vivir la eternidad. Por cierto, el fin de semana, en las noticias seculares, se giró la noticia de que murió un actor mexicano muy conocido por sus películas, ¿cierto? Esto nos recuerda, hermanos, que no importa quién seas, ni en qué lugar vivas de la sociedad, todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Esa noticia nos habla que estamos de paso en esta tierra. Quieras o no quieras aceptar la muerte, estamos solamente por un tiempo en esta tierra. Y el tiempo en la tierra es para prepararnos para vivir la eternidad, o cerca de Dios o separado de Dios. Me da gusto cuando viene al culto, porque tiene interés en su alma, que Dios le hable y le ministre. Este joven tenía un interés por la eternidad de su alma, y fue al lugar correcto, que es Jesucristo. Él tiene la respuesta para la eternidad de nosotros. Y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Tiene razón. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos, los cuales dijo. Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, ni das falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, ¿qué le dijo? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Vemos a un hombre conocedor de las cosas de Dios, que había cumplido con los mandatos de Dios, pero que Jesús lo confrontó en lo más profundo de su ser. ¿Sabe que nadie nos conoce más que Dios? Ni usted mismo se puede conocer a sí mismo. Solamente Dios puede conocer realmente qué hay en nuestros corazones. Dice Jeremías 17:9 que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios conoce quién somos. Entonces dice este hombre: yo lo he guardado, he hecho todo lo que Dios me ha pedido. Versículo 21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto o completo o salvo, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, ¿qué hizo? Se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Este joven nos habla de la gente que está cerca de Jesucristo, pero que el poder de la palabra no lo cambia, y se regresa a vivir como este joven, con las cosas que posee, que para él son más importantes. Este joven tuvo la oportunidad de entregarle su vida a Cristo, tuvo el mensaje del evangelio, pero cuando llegó el tema de saber quién era el primer lugar en su vida, se dio cuenta que Jesús no era el Señor de su vida, sino que las posesiones eran más importantes que Dios. Y esto nos habla, hermanos, que es posible que esta mañana en este lugar algo o alguien sea más importante en tu vida, y este no sea Jesucristo. Vayamos al pasaje de Lucas. Amén, amén. Capítulo 8. El 9, mejor dicho, perdón, desde inicia la parábola. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Jesús inicia este pasaje hablando de aquellos que creen que ellos tienen la capacidad para resolver el tema de la eternidad. Y en este caso habla de los fariseos. Un fariseo, según la Biblia, es un conocedor de las cosas de Dios. Se encargaban ellos de que la gente viviera dentro de la palabra de Dios. Eran maestros, eran gente preparada que se encargaban de enseñar las cosas de Dios, pero no vivían lo que enseñaban. Hasta el día de hoy siguen existiendo los fariseos. Y cuando escuchamos el término fariseo en la iglesia en el siglo XXI, ¿qué viene a la mente, hermanos? Si yo digo la palabra fariseo, ¿en qué piensa usted? Un poco más preciso, la palabra fariseo habla de hipócrita, de hipocresía. Conoces de Dios, pero no vives lo que conoces. Encontramos entonces que en la parábola nos habla a nosotros, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Es posible que
en ese momento estos hombres tenían confianza tanto en las cosas que ellos tenían, lo que habían hecho, y consideraban que su buena manera de vivir era más que suficiente para sentirse cerca de Dios. Déjeme recordarle, hermanos, iglesia, hermana, no es por obras la salvación, es por gracia. No tenemos una forma nosotros para ganar la eternidad o la salvación. Todo tiene que ser a través de la obra de Jesucristo. Estos hombres confiaban en sí mismos y se dieron cuenta de que esa confianza en lo que habían hecho no los llevaba a acercarse más a Dios. El apóstol Pablo tuvo una experiencia cuando él confió en lo que él había hecho. Y esto lo encontramos en Filipenses capítulo 3, versículo 4. Y quiero que me acompañe para que veamos cómo es la persona que confía en lo que tiene, cuando confía en sí mismo. Los fariseos representan este grupo de personas en las iglesias que confían en sus dones, en sus capacidades, y que eso no los acerca a Dios. Viven una vida religiosa, pero Cristo no está viviendo en sus corazones. Leo Filipenses 3, 4. Ponga su vista ahí. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Pablo decía, yo tengo muchas cosas que he hecho en esta tierra. He logrado muchas cosas. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, ¿qué? Pablo era un hombre que había cumplido con todos los preceptos y mandamientos que establecía la ley mosaica para ser un seguidor de Dios. Yo lo he hecho. No he faltado a los cultos, voy cada domingo, leo la Biblia, ofrendo, ayuno, me esfuerzo para tener una comunión con Dios. Pero en ese momento, dice el versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Era un hombre muy meticuloso en su forma de vivir, muy preciso. Era un hombre que buscaba a Dios. Pero ¿cuánto te ayuda esa búsqueda de Dios si la palabra de Dios no te cambia? De nada nos sirve que busquemos a Dios si la palabra que escuchamos de Dios no nos está cambiando. Dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, fíjese, llegó un momento que Dios le abrió el entendimiento a Pablo y le hizo entender el valor justo de las cosas. A veces tenemos un valor equivocado en nuestra mente, o tenemos una percepción equivocada de lo que tiene realmente valor. A veces pensamos que las cosas materiales son más importantes que las espirituales. Y Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué, hermanos? Pablo entendió que lo más importante es lo espiritual más que lo material. Repito, es más importante lo espiritual que lo material y lo terrenal, porque lo material se va a terminar y la eternidad siempre será. Por eso es importante, hermanos, que cada día de culto usted venga a la casa de Dios, porque le da importancia a lo que realmente tiene valor, y son las cosas del Señor. Pablo dice, hice a un lado todo lo que había adquirido, todo lo que había logrado, lo que había hecho, yo consideré, porque Dios me abrió el entendimiento y me hizo ver que no hay cosa más importante en esta tierra que las cosas espirituales en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, hermano en Cristo y amigo que nos visitas el día de hoy, no hay cosas más importantes en la vida que las cosas espirituales, porque eso va a determinar tu eternidad en esta tierra. Y Pablo dice en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como ¿qué? Como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pablo entendió que tenía que darle prioridad a las cosas de Dios y a las cosas espirituales. Ese mensaje era el que Jesús quería dejar registrado en Lucas capítulo 18, versículo 9, en la parábola del publicano y el fariseo. Vamos a regresar al pasaje.
de Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos, en sus logros, en lo que tenían y poseían, como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Cuando alguien confía en lo que tiene, se vuelve orgulloso. ¿Escuchó eso? Cuando usted confía en lo que ha adquirido, en lo que tiene, en su casa, en sus autos, en lo que usted ha creado en su vida, usted corre el peligro de sentirse orgulloso y decir: ¿cuánto he logrado? No, hermanos, lo que tenemos es por la gracia de Dios. Todo es prestado y solamente por un tiempo Dios nos lo da para administrarlo, incluyendo los hijos. Los hijos no son tuyos, los hijos son prestados por un tiempo y luego volarán, y entregarás cuentas a Dios de lo que hiciste con esos hijos que Dios te dio. Porque este grupo de gente que se sentían mejores, menospreciaban a otros. Eso es orgullo. Versículo 10. Jesús habla de una parábola. Ya hemos dicho lo que es una parábola. Es una ilustración que sirve para enseñar una verdad bíblica. Dos hombres subieron al templo a orar. Aquí Jesús nos habla de dos personas para llevar a cabo una misma acción. Y la acción era orar. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Fueron al templo y los dos fueron a hablar con Dios. El día de hoy usted llegó a este lugar, y déjeme decirle de parte de Dios que usted entró a este lugar, y es posible que usted esté dentro de estos dos grupos. Dios quiera que esté en el grupo del publicano, de aquel que sabe que necesita de Dios. Por muchas cosas que haya hecho bien, siempre necesitamos de Dios. Estos dos hombres, dice la parábola, fueron al templo y fueron a orar. Una misma acción. Uno era fariseo y otro era publicano. Versículo 11. Vea la actitud del fariseo, del religioso, del que hacía las cosas según para agradar a Dios. Puesto en pie, oraba, hablaba con Dios. Pero fíjense algo aquí particular, dice la parábola. Oraba ¿con quién? Y aquí aprendemos algo. Es posible que cuando hagamos una oración, nuestra oración no sea para Dios, sea para calmar nuestra conciencia. Repito, tenga cuidado de la forma como ora, porque es posible que la oración que usted está haciendo no sea para Dios, sea para calmar su conciencia. Porque este hombre oraba para sí mismo, no para que Dios lo escuchara, sino para que él se sintiera tranquilo con su conciencia. Oraba consigo mismo, dice, de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Este hombre religioso se sentía mejor que el otro. Déjeme decirle de parte de Dios esta mañana a todos en este lugar: usted no es mejor que nadie. Todos en este lugar llegamos con la misma condición esta mañana. Necesitamos de Dios. Y no importa cuánto tiempo tú tengas, no importa cuánto tiempo tú tengas en el Señor, tú necesitas de Dios. Este pasaje nos habla de esa realidad. Nadie es mejor que nadie. Tú tienes tiempo buscando a Dios, dale a Dios gracias. Si alguien viene al templo el día de hoy necesitado, Dios te bendiga. Pero Dios está aquí para ayudarnos a todos, hermanos. No perdamos de vista, porque a veces sucede que estamos en la iglesia y de repente alguien llega y comenzamos a observar. Hermanos, todos necesitamos de Dios. Unos más, otros menos, pero la realidad es que todos necesitamos de Dios. Pero este hombre, con una actitud de orgullo, de prepotencia, comenzó a mirar al otro como que él era mejor. Y nadie es mejor que nadie delante del Señor, hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 8. En este momento vemos a un fariseo, o vemos un ejemplo de una persona que se ha orgullecido de vivir y conociendo de las cosas de Dios, pero sin vivirlas. Dice Efesios 2:8, ¿ya lo tiene? Esto es bien importante, hermanos, este pasaje de la Biblia. Porque por gracia sois salvos. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. Nadie merece el cielo, todos merecemos el infierno. Vamos hacia el cielo no porque seamos buenos, por Jesucristo. No se le olvide eso.
Todo es por la obra de Cristo en la cruz y la resurrección en Cristo Jesús. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, ¿qué, hermanos? Es un regalo de Dios. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie diga yo soy mejor que tú. Nadie es mejor que nadie. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Ahora ponga atención en el texto 10. Porque somos hechura o somos hijos de Dios, creados en Cristo Jesús. Ayúdenme a leer. ¿Para qué? Para buenas obras. Usted es un hijo de Dios, usted es un cristiano y una cristiana para vivir una vida con buenas obras que glorifiquen a Dios. Usted es cristiano para vivir una vida en buenas obras, con un buen testimonio que glorifique a Dios. Lo he dicho constantemente y siempre lo diré aquí en la iglesia: no hay mejor campaña de evangelismo que las familias que aquí asistan den testimonio de su vida, donde viven, de que Jesús ha cambiado sus corazones. Esa es la mejor campaña. Que su vecino, que su familiar cercano vean usted el cambio que puede hacer el Cristo de la gloria, hermanos. Fuimos creados, fuimos hechos, creados por Jesucristo, dice este texto, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para que qué, hermanos? Pregunta: ¿quién va a andar por ellas? Usted. ¿Cuántos son cristianos? Si usted es cristiano, es para que usted camine en esas obras de justicia, donde Dios es glorificado y exaltado. Sigamos leyendo. Lucas 18, versículo 13, nos habla primero de la postura del fariseo. Se sintió y dijo: yo aquí he vivido mejor que nadie, por lo tanto no soy como aquel que ha llegado y que ha vivido una vida alejada de Dios. Versículo 13. Más el publicano. El publicano era ese grupo de personas en el tiempo de Jesús que se dedicaban a recoger ofrendas, impuestos es la palabra, de los romanos. Eran judíos, pero que colectaban los impuestos para dárselos a Roma. Entonces eran muy despreciados por su manera de ser, porque siendo judíos trabajaban para el imperio romano, oprimiendo a sus propios hermanos hebreos. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esa palabra propicio es: Señor, perdóname, soy un pecador. Alguien dice, y a veces la gente se refiere: y ese hermano que va a la iglesia cada 8 días y mira cómo vive. Hermanos, en esta iglesia nadie es santo. Todos somos pecadores arrepentidos que buscamos agradar a Dios con nuestro testimonio, hermanos. Amén. Todos aquí somos hombres que necesitamos de Dios. Nadie es perfecto. Y aquí, a pesar de que conocemos de Dios, seguimos fallando. Pero este hombre nos habla de una actitud. Recordemos que los dos fueron a orar al templo, pero cada uno lo hizo o hizo la oración con una actitud diferente. Una se sintió mejor con lo que había hecho, y el otro se sentía indigno y reconocía que necesitaba de la gracia y de la misericordia de Dios. Amén. Esta mañana tú has llegado a este lugar, a esta reunión, a esta casa de Dios, y quizás has llegado ya sea del grupo del fariseo o del grupo del publicano. Pero hay una pregunta que a mí me importa compartir con ustedes, y está en el texto 14. Lea con atención y con sabiduría y ponga su vista. Os digo que este descendió a su casa, este es el publicano. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que al otro. Yo le hago una pregunta a usted en esta mañana: ¿cómo vas a regresar a tu casa el día de hoy? ¿Cómo vas a regresar a tu casa después de escuchar la palabra? ¿Orgulloso como el fariseo o agradecido como el publicano? Depende de ti cómo vas a volver a tu casa el día de hoy. ¿Con qué actitud? Ya llegaste, aquí estás. ¿Con qué actitud estás escuchando la palabra en este momento? ¿Con qué actitud?
con la actitud de que es para ti, para que cambie tu vida el Señor, o para que digas, esta palabra no es para mí, es para el de al lado. No, la palabra es para todos, hermanos. El mensaje es para todos. Porque a veces estamos aquí, hermanos, y pensamos que el mensaje no es para unos, es para todos. Porque todos necesitamos del Señor. Jesús dice entonces, os digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, ¿qué, hermanos? Es importante que sepamos cómo vamos a regresar a nuestras casas el día de hoy. Concluimos, hermanos, en Lucas 7, versículo 41 en adelante. Las palabras del publicano revelan humildad, en contraste al fariseo que con orgullo se presentó delante de Dios el mismo día de la oración. Quiero compartir como final esta porción de la palabra donde Jesús dijo también estas palabras. Un acreedor tenía dos deudores. ¿Dos qué? El uno le debía 500 denarios y el otro 50. 500 y 50, hermanos, dos cifras muy distintas. Y no tenían ellos con qué pagar. Perdonó a ambos. ¿Qué hizo? Perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Pregunta Jesús aquí a Pedro. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó, ¿qué? Más. Y él le dijo, rectamente has juzgado, Pedro. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son ¿qué? Porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, ¿qué? Y es una gran realidad, hermanos. Los pecados que hemos cometido, que Dios nos ha perdonado, ha sido una muestra de cuánto debemos amar a Dios. El amor que tengamos a Dios será proporcional a nuestra obediencia a Dios. ¿Cómo vamos a regresar a casa el día de hoy? ¿Con qué actitud? ¿Orgullo o humildad? Cada uno decide, hermanos. Y el mensaje de esta mañana, una vez más lo repito, cuando el evangelio no me cambia y sigo igual. La palabra de Dios tiene poder, pero si no te cambia, hermanos, es porque no has dejado que Cristo llegue a tu corazón.